radiografía. En este caso, para ver aparato urinario, van a solicitar se suele pedir así, viene el pedido, solicito RX urogenital. Entonces, la urogenital lo que hace el técnico es prácticamente, no como acá, desde el pubis hacia arriba, es decir, el borde inferior tiene que abarcar el pubis, no en este caso, pero en este caso voy a señalar a ambos lados de la columna lumbar, tenemos estas dos densidades, opacidades muy tenues que corresponden a qué músculo que estoy señalando. ¿Al psoas puede ser? Psoas mayor, muy bien, psoas mayor. Le señalo columna bien alineada en este caso por las apófisis espinosas, en el segmento posterior bien alineado, y obviamente los cuerpos vertebrales con sus espacios discales. Acá está bien alineada y centrada en este caso la columna. Tenemos que observar la sombra de los dos músculos psoas mayores, y también, paralelo, voy a señalar la sombra del riñón en su eje longitudinal. Vamos, este es el izquierdo, miren dónde está la última costilla prácticamente, miren el derecho, miren el derecho y la última costillita. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué solemos pedir? Para descartar imágenes cálcicas con densidad calcio en topografía del aparato urinario. Ambos riñones, miramos si no hay imágenes cálcicas, ¿no es cierto? O proyectamos el uréter hacia la pelvis, más o menos si no hay imágenes, repito, cálcicas. En este caso es normal. Avancemos. El otro estudio, es decir, vamos a localizar el tema retroperitoneo. En un corte axial identificamos un cuerpo vertebral y por delante corresponde al retroperitoneo con los dos elementos más importantes, los grandes vasos, aorta abdominal y a la derecha vena cava inferior. A ambos lados del cuerpo vertebral y de la columna, esta estructura es el músculo psoas mayor, paravertebral. Y a ambos lados el retroperitoneo lateral con ambos riñones. Voy a señalar, porque acá observamos estas líneas que corresponden a todo el peritoneo. Esto es el peritoneo parietal posterior, voy a señalar todo. De ahí para atrás corresponde a toda esta estructura. El lateral, ambos riñones, y también ambas glándulas suprarrenales, y a nivel de retroperitoneo, fundamentalmente grandes vasos. Por delante del medio todo tenemos, en este caso acá la tercera porción del duodeno. Todo eso ya cavidad peritoneal, como señalé. En un corte axial. Muy bien. En un corte coronal podemos observar el raquis dorsolumbar, ¿estamos? Ambos músculos psoas, como se identifica, las relaciones más importantes, por eso señalo y recalco que tienen que reconocer. Y ambos riñones en su eje longitudinal. ¿Estamos? Rodeando, acá apenas se visualiza la glándula suprarrenal en este corte coronal. Se relaciona el riñón derecho fundamentalmente, miren hacia arriba, con el hígado, la glándula hepática, y a la izquierda con la glándula esplénica. Rodeando al riñón siempre hay tejido graso. Vamos, comparen la densidad, la grasa perirenal y la subcutánea, rodeando. Muy bien, sigamos. Para el estudio del riñón tenemos en tomografía fases, en tomografía fases que comenzamos con una fase basal, que significa sin contraste, se hace un barrido sin contraste endovenoso. ¿Para qué? Para descartar lesiones cálcicas. Vemos todo el riñón, la corteza, el seno renal, y aquí podemos identificar el uréter. Es decir, vemos imágenes cálcicas en esta imagen, no, pero
No en el parénquima, tampoco en el seno renal, pero sí observamos una pequeña imagen cálcica aquí, a nivel del uréter, tercio proximal. Bien, seguidamente se inyecta la sustancia de contraste en una vena periférica y se hace un primer barrido que corresponde a la segunda fase, que es la córtico-medular, donde realza todo lo que es la corteza, el sector periférico. Todo el sector periférico, ahí realza el sector periférico, no así del sector medular. Se espera a los 150, 180 segundos aproximadamente una fase nefrográfica, es decir, que va a teñir el sector medular. ¿Vamos? Ya se opacifica prácticamente casi en forma homogénea todo el riñón. Y por último, esperamos unos 5 minutos aproximadamente para la última fase excretora, que es cuando filtró todo el riñón el contraste líquido y vamos a observar la sustancia de contraste, es decir, opacificada de esa orina, las vías excretoras, es decir, conductos excretores, cálices menores mayores y ya la pelvis y el uréter. Podemos observar todo eso. Esas son las 4 fases que debemos caracterizar por vía tomográfica. La imagen que estoy señalando, ¿tiene contraste o no? ¿Tiene contraste esta imagen? Esta que estoy señalando, no. ¿Esta tiene contraste o no? Sí. ¿Y qué fase es una primera? Esta es la primera fase basal sin contraste, y esta ¿a qué correspondería? ¿A qué fase? ¿Córtico-medular, nefrográfica o excretora? Córtico-medular. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy viendo la arteria aorta abdominal bien contrastada en relación a la vena cava. Es decir, que está la sustancia de contraste en el torrente arterial. Y córtico-medular porque está realzada la corteza del parénquima renal y la médula aún todavía no. En el corte coronal que estoy observando, podemos observar bien la aorta abdominal y las dos arterias, la renal derecha y la renal izquierda, que se desprenden lateralmente a la aorta abdominal. Contrastada, está contrastada, esto es vena cava inferior sin contraste. Esta fase, en esta imagen, en esta fase, corresponde ya a una fase, a la última fase excretora, porque esto que está realzado como forma de puntito corresponde a los uréteres que están contrastados, es decir, el riñón fabricó orina y ya se está eliminando el contraste por vía excretora. Tengo sustancia de contraste en los conductos caliciales y también en ambos uréteres. Continuamos. Este estudio se llama urograma excretor. Prácticamente ya está siendo reemplazado por la tomografía porque define y caracteriza aún mejor. ¿Vamos? Porque acá tenemos presencia de aire y son imágenes planares. Esta es una fase excretora donde vemos todos los grupos caliciales superior, medio, inferior, la pelvis y ambos uréteres, de un lado y del otro, llegando a la vejiga. Como dije, prácticamente reconstrucción en 3D tomográfica del sistema del aparato urinario, ambos riñones, todo el aparato excretor. ¿Vamos? También este estudio, la uroresonancia. La uroresonancia. Simplemente muestro las imágenes para observar toda la morfología de ambos riñones, la posición y de los sistemas excretoria y el sistema de reservorio, que es la vejiga. Aquí también cortes coronales, ¿no es cierto?, para observar la vía excretora, grupos caliciales, contamos y vemos la forma, si están dilatados o no, y todo el trayecto y la dirección de ambos uréteres.
hay aplicaciones que vienen ya en los tomógrafos y directamente se hace el estudio del barrido y podemos apretar un solo botoncito y podemos seleccionar para observar lo que nos interesa. Como podemos ver aquí, una estenosis pielo-ureteral, el tercio superior allá arriba, pielo-ureteral. Una estenosis, un acodamiento ya, y que me dilata en sentido proximal a la estenosis o a la estrechez. En ambos lados podemos observar cómo dilata y la reconstrucción en todo su recorrido de los uréteres distales. Bien, esto es normal, una vista posterior del sistema colector, podemos hacer sustracción de las imágenes y dejar lo que nos interesa a nosotros. Este corresponde al derecho, una vista posterior, como desemboca, la cara posterior de la vejiga, y este es el izquierdo, en todo su trayecto tenemos que observar. Y aquí comenzamos a observar variantes de posición. Por ejemplo, la fosa renal derecha está ausente, y vamos a encontrar el riñón a nivel pélvico ectópico, en una disposición vertical, y esto también vertical. ¿Y qué nos llama más la atención? Que está mal rotado, le decimos con una rotación anterior de los vasos y del sistema excretor, es decir, la pelvis renal está en una disposición anterior, tanto la izquierda como la derecha. Y la derecha, el uréter es más corto. Todo esto nos sirve la tomografía 3D o reconstrucción, ¿no es cierto?, que caracteriza mejor la disposición anatómica. Como en este otro caso, una angiotomografía de los vasos renales y en esta imagen con una reconstrucción. En esta reconstrucción voy a señalar volumétrica, ¿no es cierto?, que podemos ver, es decir, corresponde a la imagen anterior, pero acá hacemos selectiva, sobre todo de las arterias y también de las venas. Por ejemplo, vamos al izquierdo, el riñón izquierdo, vemos cómo se desprende la arteria renal izquierda, entra el ilio, pero también acá hay una pequeña, de menor calibre, una polar superior, que se desprende de la aorta, una polar superior, está pasando por detrás de la vena. En cambio, el derecho, a nivel pélvico ectópico, en sentido homolateral, vemos la arteria renal derecha cómo se desprende antes de la bifurcación de la aorta, que viene en este sentido. Esa es la arteria renal. Y, como variante, el sistema venoso, que es variable, repito, y vemos la disposición. Por ejemplo, aquí, una vena renal izquierda, la vena renal izquierda, pasa por delante de la aorta, obviamente va a ir a la vena cava inferior. Pero también podemos tener una vena polar inferior, como en este caso, y va a venir a desembocar acá inmediatamente en la vena cava inferior, ahí donde se están uniendo las dos ilíacas primitivas. Y aquí tenemos, en este caso, como señalan también, ahí la vena renal derecha, casi uniéndose con la izquierda y ya tomando, desembocando, mejor dicho, en la vena cava inferior. Para eso nos sirve la reconstrucción tomográfica también, para ver la disposición de los grandes vasos. Otra variante que corresponde a la fusión de los polos inferiores de ambos riñones, riñón en herradura. Caracteriza mejor la tomografía en las imágenes, fusión de ambos polos inferiores. Y aquí podemos observar, comparando con las estructuras óseas, ambos polos inferiores, y también vamos a caracterizar que el sistema excretor. Tenemos que ver todo el conducto en su recorrido. En este caso, riñón en herradura también, arteria aorta abdominal, y vemos las dos arterias renales, una izquierda y la otra derecha. ¿Vamos? Hay algunas polares, otras que se desprenden como variante anatómica. Ven aquí por delante, pasando de la herradura, la mesentérica inferior. Podemos ver la disposición de otras estructuras vasculares en relación a esa fusión de ambos polos. Aquí también el número de los uréteres
Por ejemplo, aquí en el lado derecho tenemos una duplicación de ambos uréteres, duplicación incompleta, porque a nivel del tercio inferior se fusiona y termina en un solo uréter. Pero aquí tenemos una duplicación prácticamente del lado izquierdo. Aquí está en mayor aumento. ¿Ven? El lado derecho, normal, y también del lado izquierdo, pero es duplicación, que por una ecografía va a ser difícil de evaluarlo, pero una tomografía con reconstrucción vemos la disposición y la morfología, en todo su recorrido. Son variantes anatómicas. Como aquí, podemos realizar rotaciones, vistas anteriores, oblicuas, para trabajar y ver la disposición. ¿Ven cómo se cruzan en la parte superior? Cáliz superior, miren cómo viene, por acá, y el inferior va a pasar por detrás, ¿no es cierto? Pero después se va acá. Es difícil ver si está fusionado o no, entonces tenemos que rotar, y miren cómo se cruza, y acá se fusiona, una duplicación incompleta, del lado izquierdo. Y acá se continúa en el tercio inferior, desembocando en la cara posterior de la vejiga, como un único uréter. Del lado derecho es normal. Otra variante, en este caso de posición, la ectopía renal cruzada. No vemos nada en la fosa renal derecha, ni en la pelvis homolateral, pero sí lo encontramos en el lado contralateral. El izquierdo bien, con el sistema uroesclerótico, los uréteres, y el derecho se posicionó en el lado izquierdo, por eso lo llamamos cruzada, pero con su uréter también, sistema excretor normal. Ecográficamente el riñón, obviamente, en un eje largo, ¿no? En un eje largo, de 8 a 13 centímetros de largo aproximado en un adulto, por 6 de ancho, no más de 6 centímetros, y el espesor córtico-medular hasta 2 centímetros y medio. Es decir, la parte periférica que voy a señalar corresponde a la cortical o corteza del parénquima renal. Y en la parte central estas pirámides corresponden a la médula. Todas estas estructuras en forma de triángulo de menor ecogenicidad corresponde a la médula. Y en la parte central, esto ecogénico, corresponden a qué? A estructuras tubulares, de los grupos caliciales, estructuras arteriales, estructuras venosas y tejido graso adiposo. Aquí en un corte axial o transversal, esta es la parte periférica del contorno y esta es la parte del ilio renal. Bien, en el tercio medio, en un corte axial a este nivel, vemos esto que corresponde al ilio renal. Repito, esto es la del parénquima, tanto corteza como médula, y la parte central es el seno renal. Bien. Aquí vemos el riñón en su eje longitudinal en relación al músculo psoas mayor, vamos, esta estructura, y el hígado, vamos. El hígado, acá tenemos el traductor, el hígado nos hace de ventana para observar el riñón en su eje largo, y de igual manera aquí a lo largo. Del lado izquierdo usamos la ventana de quién, del bazo. Todo esto es parénquima renal cortical, y esta estructura de menor ecogenicidad o hipoipoico corresponden a la médula. Esto blanco que es ecogénico, es normal, todo ecogénico, repito, los conductos secretores, arterias, venas y tejido adiposo, graso. En esta imagen que ustedes verán como partida, es normal, en variantes anatómicas que puede estar por duplicación del sistema pielocalicial, por ecografía. Lo podemos sospechar con respecto a esto, pero hablamos de normalidad. Y comenzamos con algunas patologías ecográficamente. En este riñón, en su eje longitudinal, en la parte de la corteza, podemos diferenciar en esta parte del tercio inferior la cortical, esta estructura hipoecóica que corresponden a la médula, a la médula, todo el sistema medular. Pero hay una zona acá que es más ecogénica, que no diferencio la cortical de la medular. O sea, prácticamente no hay diferenciación
córtico-medular como en este caso, en este sector. Al aplicar el Doppler color, el power angio, esta zona no capta, hablamos de proceso inflamatorio, es una pielonefritis aguda, obviamente va a tener mucho dolor, temperatura, ¿no es cierto?, en la región lumbar y solicitan la ecografía y podemos detectar procesos infecciosos, inflamatorios, que puede estar localizado o afectar a todo el riñón. Muy bien. Ese proceso inflamatorio puede avanzar, ¿no es cierto?, y puede focalizarse, ¿y qué? Otra complicación, que es el absceso renal. El absceso renal, como vimos, en todo órgano, en todo, se caracteriza por una colección líquida, heterogénea, redonda, ovalada, bien delimitada por pared gruesa, y su interior es heterogéneo, de menor ecogenicidad, y algunos septos tabiques y contenido líquido espeso, como podemos observar aquí. Aumenta de tamaño en un sector porque está localizada el proceso inflamatorio, genera una pared, ¿no es cierto?, que aísla todo el proceso, pero comienza a aumentar y es heterogéneo. Recuerden que el absceso no capta el color, o sea, no hay vascularización interna, pero sí puede haber periférico. ¿Vamos? ¿Puede haber vascularización periférica? Sí, siempre lo hay, pero en su interior no lo hay. ¿Qué otra complicación? Dijimos eso a nivel del parénquima, ¿no es cierto? Afecta a la pielonefritis, avanza el proceso, forma una colección. ¿Qué puede pasar también? Que ese material purulento, infeccioso, drene por vía de los conductos excretores por vía normal, es decir, hacia la orina. Entonces, pueden referir o preguntar, ¿no es cierto?, la orina va a tener olor, va a tener otro color, y va a ser más amarillenta, ¿no es cierto?, de un color más espeso. ¿Y cómo lo vemos por imágenes por ecografía? Aquí podemos ver a nivel del tercio distal del uréter llegando a la vejiga, que está totalmente dilatado, y estas imágenes blancas como puntitos ecogénicos blancos, que corresponden a material espeso. Arriba, es decir, arriba me refiero al riñón, va a estar dilatado todos los conductos, una hidronefrosis moderada en este caso, y adentro ven las diferentes ecogenicidades ecogenicidad. Esto corresponde a lo más ecogénico, corresponde a detritos celulares, material purulento, es decir, una hidroureteronefrosis, una pionefrosis, signos de pionefrosis. Esto es blanco ecogénico, corresponde a material purulento en la vía excretora urinaria, tanto grupos caliciales, todo el sistema dilatado, y también del uréter. ¿Vamos? Aquí está completito, todo dilatado y con contenido espeso, material purulento. Es una pionefrosis. Otra imagen ecográfica en su eje longitudinal largo, el riñón. Aquí tenemos el psoas. Estas imágenes que vemos acá corresponden a la columna vertebral, lumbar. ¿Por qué? Porque esto corresponde a hueso, es hiperecoico con sombra posterior. Como dije, columna, músculo psoas, el riñón a lo largo, dilatado, y miren estas ecogenicidades, otro tipo más anecoico, pero hay un nivel líquido, espeso en su interior, ecogénico, y acá arriba no ecogénico. Y como en este caso también podemos observar que vimos recién. Bien. En una radiografía, en una urogenital, como dije al principio, pero aquí se aclara aún más. Tenemos que visualizar el pubis. ¿Vamos? Aunque no visualicemos el diafragma, nosotros queremos ver el aparato uroexcretor. Entonces, de esa manera solicitamos, y el técnico va a colocar el chasis, el borde inferior de aquí, para arriba. Ese es el reparo de él. Y vamos a observar columna, los dos músculos psoas de ambos lados, y las sombras renales. Señalo las sombras renales. Señalo las sombras renales. Y buscamos imágenes cálcicas, como esta pequeña flechita está señalando aquí, una pequeña imagen cálcica en el tercio superior del riñón, y otra en el trayecto ureteral.
Y ustedes me dirán, a nivel de la pelvis menor de este lado podemos observar otras imágenes cálcicas. Pero estas pueden corresponder a flebolito, es decir, flebolito significa acalcificación de las paredes de las venas a nivel pelviana. ¿Y qué vamos a solicitar en estos casos? Perdón, podemos llegar a pedir una ecografía para confirmar si hay dilatación y si corresponden o no, o el otro método es la tomografía. ¿Vamos? Ya veremos con ejemplos. Aquí lo que le quiero mostrar que en algunos casos, ¿vamos? Cuando hay dilatación, el riñón está muy dolorido, no vemos piedrita o litiasis o cálculo en la sombra renal, pero podemos ver esta solitaria. El urólogo, una vez que tenga las imágenes, ¿no es cierto?, y siga dilatado y hay una piedrita que se haya trancado en el tercio proximal o tercio medio, coloca este catéter doble J. ¿Y cuál es la función? Es para desobstruir parcialmente que pueda pasar la orina a través de esa guía que le hace y poder orinar. Y ver si esa piedrita, junto con esa guía, se puede ir movilizando, ¿vamos?, hacia la vejiga y poder ser expulsada o eliminada. Tiene que estar bien colocado el catéter, por eso, cuando hace el procedimiento el urólogo, solicita una radiografía de control para ver si haya colocado bien o no. Está bien colocado, esta colita le hace de sostén, ¿eh? Por eso tiene esta forma acá de colita de chancho, le suelen llamar, de sostén, y bien colocado, y la otra colita de chancho que está en la vejiga. De esa manera no se va a movilizar, en este caso está bien colocado, bien correctamente colocado. Bien, cuando nosotros recibimos paciente que debemos evaluar si está dilatado o no, podemos observar este riñón a lo largo, en su eje longitudinal, y vemos ya que está dilatado. Todos los conductos dilatados, pierden la forma de los cálices, se hacen más redondos, todo el sistema caliciar, todo redondito, dilatado. Pero no vemos piedra en el seno, ¿verdad? No vemos piedrita, tampoco acá en la pelvis. Obviamente es difícil de ver por ecografía todo el trayecto del uréter, ¿vamos? Pero vemos la dilatación, algo está obstruyendo de la pelvis hacia abajo, es decir, en el trayecto de los uréteres. En este caso, en este ejemplo, también un riñón a lo largo, ¿está dilatado? Sí, está dilatadito todo, y vemos aquí la litiasis a nivel de la pelvis. Esta litiasis está obstruyendo parcialmente y dilata todo el sistema de los grupos caliciales, tanto superior, medio e inferior. Describimos esta imagen cálcica hiperecoica con sombra acústica posterior. Esa es la característica para definir un cálculo o litiasis renal. En este caso está enclavada a nivel de la pelvis renal. Bien. Y comparamos, obviamente, preguntamos el dolor, pero no tenemos que dejar de ver el otro riñón. Este riñón, comparando con el otro lado, este está sano y este está dilatado, todo dilatado, los grupos caliciales superior, medio e inferior. Debemos evaluar también la vejiga, ¿por qué? Podemos observar la desembocadura de ambos uréteres, obviamente si está dilatado. Aquí, por ejemplo, en el tercio distal del uréter derecho, llega hasta acá, vejiga llena, contenido anecoico líquido, homogéneo, y vemos esta estructura tubular anecoica y esta imagen hiperecogénica redonda con sombra acústica posterior. Una pequeña litiasis que está enclavadita, prácticamente llegando a la unión o desembocadura urétero-vesical. Este es un corte longitudinal porque vemos todo el trayecto del uréter a lo largo del tercio distal. Y en un corte axial, la piedrita, y este es el uréter dilatadito. Este está a punto de caer hacia la vejiga. Del lado izquierdo es normal. Esas piedritas, como dijimos, cuando son muy pequeñas, a veces por ecografía no la vemos, y el método que define las imágenes cálcicas es la tomografía computada sin contraste. Sin contraste. Y miren el tamaño
que pueden eliminarse o no espontáneamente, pero vemos que localizar dónde tenemos esas pequeñas piedritas, por ejemplo, aquí en grupos caliciales, es decir, todo esto es parénquima y en la parte central del seno renal. Ahí tenemos una pequeña piedrita cálcica en el seno renal, otras de mayor tamaño. Miren que a medida que aumenta el tamaño, a partir de los 5 milímetros es difícil de que se elimine espontáneamente. Debemos localizar, dijimos, puede estar enclavada arriba en la unión ureteropiélica o también bien baja a nivel de la unión uretero-vesical. Comparamos ambos lados. Pueden haber otras imágenes cálcicas, pero no es el trayecto del ureter, sino que corresponden a flebolitos, dijimos, calcificaciones de las paredes de las venas a nivel de la pelvis. Por tomografía podemos también medir la densidad de esa litiasis. Y aquí podemos tener esa comparación. O sea, de acuerdo a la unidad de Hanfield, generalmente predominan las de oxalato y de fosfato de calcio en mayor porcentaje. ¿Estamos? Podemos medir esa densidad y calcular de qué está mayor, es decir, qué componente tiene de esos minerales la piedrita o la litiasis. Bien, y también para qué nos sirve en la tomografía, por ejemplo, para el tratamiento, es decir, la litotricia extracorpórea, es decir, aplicaciones de ondas externas, ¿no es cierto?, para poder destruir. Y miramos la distancia, podemos medir a qué distancia está de la superficie cutánea esa litiasis. ¿Ah? En pacientes obesos es difícil que llegue el ultrasonido, ¿no es cierto?, para generar ondas de choque y poder destruir esas piedritas y eliminarse espontáneamente, obviamente zafar de una cirugía. Es decir, menor a 9 centímetros, anda la litotricia extracorpórea. Es difícil en aquellos obesos y obviamente donde esté localizada. Por tomografía podemos medir la distancia y ofrecerle o no un tratamiento no quirúrgico en estos casos. Para eso sirve. ¿Y esto qué corresponde? El riñón. A ver si alguien se anima a describir esto, o cómo lo definen, cómo lo nombran. ¿Escucharon hablar de litiasis coraliforme? Esto es una litiasis coraliforme, es decir, calcifica de esta forma que adquiere el molde de todos los grupos caliciales, tanto el inferior, el medio, ¿no es cierto?, y el superior y hasta el de la pelvis. Por eso llamamos litiasis coraliforme, o sea, opacidad, que ocupa todo el sistema colector, en este caso superior. Aquí voy a señalar esta imagen. Esas litiasis coraliforme o cualquier litiasis pueden complicarse con infecciones, pielonefritis o colecciones abscesadas, como en este caso, es decir, un absceso. Recuerden, el absceso forma redonda, paredes gruesas, realza con el contraste y en su interior no realza el contraste y tiene una densidad líquido, es decir, es hipodenso, como aquí. ¿Vamos? El foco infeccioso está en el riñón, ¿vamos? En este caso, derecho. Pero ¿qué pasa? Puede extenderse ese foco infeccioso ¿a quién? Al espacio perirenal y a la pared abdominal, lateral. En este caso está tomando todos los músculos de la pared lateral del abdomen, todos los oblicuos y transversos, y también donde extenderse, órgano vecino, aquí ya está tomando contacto con el hígado, todo ese proceso inflamatorio, infeccioso. Esto corresponde a un quiste simple. Vean la diferencia, no toma el contraste, las paredes son lisas. Pero aquí tengo realce periférico, paredes gruesas, y su interior es líquido denso, heterogéneo, corresponde a un absceso renal con extensión y compromiso de la pared abdominal, también colecciones abscedadas, tabicadas y ya tomando afección del hígado.
Muy bien. La nefrocalcinosis, es decir, se refiere al depósito de sales de calcio en el parénquima renal. Predomina a nivel medular en el mayor porcentaje. Y esto es una imagen ecográfica en un riñón derecho en su eje longitudinal. ¿Vamos? Esto es hígado. Acá tengo el músculo psoas mayor y acá esto es columna, a lo largo. ¿Ven la diferencia? Lo más hipoecoico, esto corresponde a la corteza renal, vamos, a la corteza renal. Esto que está más ecogénico, esto corresponden a la médula, por eso lo vemos más ecogénico. Pero no tiene sombra posterior, no emite sombra posterior. Pero también puede estar acompañado la nefrocalcinosis por esto, una litiasis, aquí, bien hiperecoica en semiluna y la sombra posterior. ¿Ven la diferencia? Esto es la médula, bien ecogénica, eso se refiere a la nefrocalcinosis, afecta a toda la médula, y algunas piedritas. ¿Ven la diferencia? Esto es hiperecoico con sombra posterior. Esto sí corresponde a una litiasis. En imágenes tomográficas también podemos diferenciar. Todos estos puntitos, vamos, pero lo característico es la ecografía. ¿Vamos? Aquí podemos observar por tomografía corte coronal, imágenes con densidad calcio, o sea, predominantemente en el sector medular. Como dijimos, la tomografía nos sirve para detectar el calcio, en este caso, litiasis. Esta es la parte terminal del uréter, ¿bien? Del lado derecho y del lado izquierdo. Estas imágenes densas están en el interior del uréter. Esto que está afuera, esto que corresponde en el sector periférico, corresponde a los flebolitos. La tomografía me diferencia y me descarta si están dentro del uréter o están por fuera. Aquí hay como 2 a 3, prácticamente 3 imágenes cálcica litiasis en el uréter distal. Bien, pasamos a las lesiones focales o nódulos, como quieran llamarlo. Lo que predominan, los más frecuentes, son los quistes. Este es el riñón derecho, el parénquima renal, en el medio el seno renal. Un pequeño quiste subcapsular viene en el sector periférico, un quiste simple, anecoico y paredes delgadas. ¿Ven que hay un refuerzo posterior? Refuerzo posterior. Esto es líquido anecoico, entonces me da refuerzo posterior. Lo mismo aquí. Ven este quistecito que está ¿dónde? En el sistema del seno renal. ¿Vamos? Hay algunos que son periféricos, es decir, están en la corteza, otros subcapsulares como en este, y otros a veces están en el seno renal. Imagen redonda, contenido anecoico líquido, y el refuerzo posterior. Pueden haber algunos septos internos tabiques aislados. Hay de diferentes tamaños, de diferentes localizaciones, son benignos, no se lo toca. Este es un quiste simple, en el tercio inferior del riñón derecho, y también existe la poliquistosis renal, es decir, que el parénquima renal, todo el riñón es reemplazado por múltiples quistes de diferentes tamaños. En algunos funciona el riñón, hay funcionamiento, es decir, hay producción de orina, en otros casos ya entró en son pacientes con diálisis, que no funciona su riñón, y lo vemos de esta manera. Prácticamente todo el riñón perdió la forma, no identificamos parénquima renal, y es porque está reemplazado por múltiples imágenes quísticas, una poliquistosis renal. Bien. En tomografía, ¿cómo vemos esos quistes? Esto es una serie con contraste. Vemos aorta y ven acá va contrastada. El riñón derecho, tenemos una fase ya nefrográfica, es decir, prácticamente todo denso, el riñón, el parénquima y un pequeño quistecito que no toma realce en el sector periférico. Hay de diferentes tamaños, en este caso en la izquierda de mayor tamaño con algunos tabiques y septos internos, ¿no? Normales. Cuando son finos delgados, son normales. Ya cuando hay gruesos, vamos, y hay realce de contraste, ya entramos a sospechar de alguna otra patología maligna. Ya. Otros nódulos.
Y señalo al angiomiolipoma, que es frecuente, sí es frecuente. Este es el riñón, en su eje largo, y vemos estas masas o nódulos ecogénicos con respecto a esto, el riñón, el parénquima hipoecoico, y esto es ecogénico homogéneo, sin sombra posterior o sin refuerzo. Son característicos de los angiomiolipomas, ya tienen componente vascular, muscular y de grasa. Por eso recibe ese nombre. En la tomografía computada podemos diferenciar que fundamentalmente la grasa. Todo esto es grasa, fundamentalmente grasa, y la comparamos con la grasa adyacente, subcutánea, en este caso. Todo patología benigna. ¿Vamos? Vimos lesiones en el parénquima, pero también tenemos aquellas lesiones que afectan al seno renal. Lesiones malignas son los tumores derivados del urotelio, es decir, del sistema colector. Sistema colector. Vemos masas bien en el centro del riñón, en el seno renal, y pueden estar pequeñas vascularizaciones, pero vemos esto que corresponde a una lesión sólida, ¿estamos? Hipoecoico, pero sólida, ocupando el seno renal. Lesiones malignas del urotelio, de los conductos. También tenemos las lesiones malignas del parénquima renal. Recuerden, el parénquima renal corteza, todo periférico, un corte axial, y vemos una lesión nodular que es una masa. Protruye en el contorno externo, de pequeño tamaño, afecta aquí a la grasa perirenal, y después hablamos de lesiones malignas. Es decir, esto es tumor maligno, esto también es sospechoso. ¿Por qué? Porque aquí el contraste es heterogéneo, el realce del contraste es heterogéneo. Y aquí ya de mayor tamaño, también es heterogéneo el contraste sólido. Miren todo esto que corresponde a ya invasión de la grasa perirenal. Son grandes tumores. Los de células claras son los que más predominan, histológicamente. Después le sigue el papilar. Eso es la frecuencia de los tumores, pero aquí detectamos por tomografía la localización, en este caso en el sector posterior del riñón, podemos decir, y el parénquima que deforma el contorno. Esto ya es notorio, notorio. Bien, este corte tiene contraste con... ¿Me escuchan, chicos? No tiene, Doc. No tiene. ¿Qué les llama la atención? Está más que... Hipertrófico. ¿Está más que? Un riñón está agrandado. Exacto. Más dilatado. Sí, grande, ha aumentado de tamaño. ¿Estamos? Eso razonen en su cabecita. Perfecto, a la izquierda. Obviamente, interrogan antecedentes, todo fue a una ecografía, la ecografía vio, lo sospechó algo y solicitan la tomografía. Para evaluar los traumatismos, ¿no es cierto? Obviamente van a hacer un barrido de todo el abdomen y la pelvis, con contraste tiene que ser. Obviamente, primero serie sin contraste y luego la serie con contraste. Aquí veo la arteria aorta abdominal contrastada y aquí se desprende la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. Esta es una fase córtico-medular. Vemos la corteza realzada y la médula aún no. Pero ven esta lesión acá, esta imagen en forma de semiluna, que corresponde a la cápsula renal, pero el contraste, no hay contraste, no toma el contraste porque es un pequeño hematoma subcapsular izquierdo y está contenido por su cápsula o su fascia. ¿Vamos? En este caso, conducta expectante y nada más. ¿Ven la diferencia con respecto a la serie sin contraste? Ustedes dicen que está grande, pero no saben qué es. Puede ser un tumor, ¿vamos? Pero si tiene antecedentes de traumatismo, obviamente la serie de contraste no define bien. No define bien. ¿Y qué puede pasar en aquellos casos más graves? Obviamente serie contrastada. Aquí tenemos una fase córtico-medular, contraste en el sistema arterial aórtico, y vemos el derecho. Mire cómo está desplazado por un gran hematoma peripararrenal. Vamos, se localiza acá el gran hematoma, y en un corte axial
el riñón está desplazado, desplaza todo. En un corte parasagital izquierdo vemos que hay fractura del riñón porque debemos evaluar en todos los cortes y el gran hematoma. ¿Y qué otra cosa? Fase córtico-medular. Debemos esperar unos 5 minutos que pase para que el riñón trabaje, comience a filtrar y vamos a evaluar también no solo el parénquima, la parte vascular también, como mostramos las dos ramas de las arterias, el sistema venoso y también el sistema colector. Dijimos, esperamos unos 5 o 10 minutos y evaluamos. En esta imagen podemos observar en el derecho que hay colecciones hemáticas y aquí ya comienza la fase excretora. En el izquierdo comienza a eliminarse y en el derecho también. Obviamente tenemos que hacer el barrido de toda la secuencia de corte. Y miren acá, seno renal, el contraste viene acá, pero es volcado. Es decir, este volcado es externo a la cavidad retroperitoneal. Es decir, hay lesión de ¿qué? De los conductos excretores, grupos caliciales, medios, es decir, menores y mayores. ¿Estamos? En este caso acá vemos volcado a la cavidad. Ya pensamos otro tipo de lesiones, obviamente más graves. Bien, eso es en los traumatismos. El ureterocele, es decir, se le corresponde a cavidad, lo observamos tanto en ecografía como en imágenes. En aquellos estudios de urograma excretor podemos llegar a observarlo, y es el signo de la cabeza de cobra, dice. Vemos el uréter, y aquí cómo se introduce parte del uréter hacia el interior de la vejiga. Por eso da esa imagen. En ecografía lo vemos esto, pero es funcional, es decir, a medida que viene descendiendo la orina, recuerden que tiene unas contracciones lentas, no es que baja en forma continua, sino viene en forma periódica y lenta, viene bajando, bajando. Esto podemos ver en ecografía, podemos esperar un minutito, al observarlo aquí comienza a desaparecer, como en este caso. A medida que desciende la orina, esto se agranda hacia el interior. ¿Vamos? Pero es funcional, nada más. Eso se denomina ureterocele, con este signo característico que podemos ver aquí en esta imagen. Es para modo de mostrarle nomás, nada más. Puede ser uni o bilateral. Bien, en la vejiga, recuerden, ¿estamos? Cuando hablamos de procesos infecciosos, una cistitis, podemos llegar a ver por ecografía la vejiga distendida, obviamente cargada con orina, pero estas pequeñas imágenes puntiformes, ecogénicas, que están en suspensión, ¿no es cierto?, que corresponde a sedimento. En este caso, hay de distintas densidades o ecogenicidades. Hay un sedimento más espeso, por eso se va hacia la zona de declive, y otro nivel líquido, ¿estamos? Con sedimentos que corresponden a detritos celulares, procesos inflamatorios, infecciosos, ¿no? En la vejiga. Una cosa, un particulado fino en suspensión, y otra sedimenta en la parte declive. Obviamente en una orina patológica van a encontrar, ecográficamente podemos ver, esto es lo más común, y esto no tanto, esto ya cuando hablamos de proceso inflamatorio, y que hay pacientes internados sobre todo se lo ve muy frecuente. ¿Podemos tener imágenes de litiasis en la vejiga? Sí. Vejiga cargada, contenido anecoico líquido. Esta imagen en semiluna, hiperecoica y con sombra posterior, corresponde a una litiasis o cálculo vesical. ¿Estamos? Seguimos. En la vejiga, las paredes debemos evaluar que sean lisas, regulares, y esto que corresponde a divertículos. Saco diverticulares en las paredes de la vejiga. El saquito, todo es esto, y aquí esta pequeña abertura corresponde al cuello del divertículo. Debemos diferenciar porque son pequeños o de mayor tamaño, obviamente, con vejiga llena hay que evaluarlo,
¿Estamos? Hay que llenar la vejiga y vemos el cuello del divertículo. Y este es un gran divertículo, ¿eh? Contiene líquido, es decir, orina. Aquí, transfiere aquí. En imágenes también podemos, pacientes internadas, obviamente, complicaciones quirúrgicas a nivel obstétrico ginecológico, sobre todo en las mujeres, que son las fístulas, aquellas complicaciones quirúrgicas. Contraste, llenamos vejiga, cisto uretro se llama, llenamos la vejiga con el contraste, y esta pequeña que tenemos por detrás, la vagina. Es decir, el contraste, aquí tenemos la lesión, la fístula, que el contraste va a pasar a la vagina, y después comienza a eliminar. Va a venir a referir la paciente que orina por vagina, y nosotros hacemos el estudio y vemos esta comunicación que es la fístula. De un lado y del otro tomamos fotos e imágenes. Aquí está la comunicación. Pero también no solo de la vagina, sino también que otro órgano tenemos, que es el recto, o asas intestinales, recto sigma o asas intestinales delgadas. En este caso, vemos una pequeña fístula vésico-rectal, esta pequeña, porque el contraste, obviamente, canalizamos la uretra, llenamos vejiga, y de aquí pasa el sistema del tubo digestivo, en este caso el colon, por eso. Y aquí tenemos la comunicación. Ahí tenemos la comunicación de la fístula. Bien. Una vejiga normal por ecografía, cuando está llena, las paredes son regulares, en todo su contorno debemos evaluar, y en su interior es lisa. No hay imágenes que protruyan la luz. Todo esto es contenido líquido anecoico homogéneo, corresponde a vejiga en un corte axial y en un corte longitudinal. Vemos todo el contenido, el recorrido de las paredes. En algunas lesiones o procesos que reciben tratamiento radioterápico, ¿no es cierto?, no específicamente la vejiga, pero sí de otros órganos vecinos, puede la radioterapia afectar a la vejiga y generar una cistitis radiógena, y vemos cómo se manifiesta por ecografía paredes gruesas. Toda afecta en forma circunferencial y difusa a toda la pared de la vejiga, porque los rayos del tratamiento atravesaron ese órgano para, por ejemplo, tratamiento de cáncer de cuello o de cervix, ¿no es cierto? Obviamente, la vejiga está por delante, obviamente va a ser afectada. Podemos observar de esta manera el engrosamiento de las paredes. Bien, la vejiga. También tenemos lesiones tumorales, como en este caso, una vejiga parcialmente llena, ¿sí?, pero vemos esta imagen a nivel del piso de la vejiga, ecogénica, y otra ecogénica lateral. Y diferenciamos por medio de la aplicación del ecodoppler del color, apretamos un botoncito que nos va a diferenciar si está vascularizado o no. Esta es una lesión tumoral sólida, bien de alta sospecha de malignidad, con vascularización en su interior. Esto corresponde a sangrado, a coágulo. Esto, si lo podemos movilizar al paciente, se moviliza y el Doppler color no capta. Es contenido hemático, coágulo, libre en la vejiga. Pero esto es sólido, que compromete a la pared. Esa es la gran diferencia de los tumores de la vejiga, que corresponden a neoplasia. Como vemos aquí, una lesión tumoral sólida, adherida a la pared, en este caso lateral, al lado izquierdo, que protruye, endofítica, sólida, y al Doppler color capta señal. Este es un vaso que está nutriendo ese tumorcito. Y en la tomografía, ¿para qué? Para estadificar, ver extensión y si hay compromiso o no de las estructuras vecinas. En este caso, el intestino. Si hay compromiso, si hay invasión. Pero aquí vemos la vejiga con el gran tumor, vemos la vascularización por el contraste, es heterogéneo denso, y esto corresponde ya filtrando a ambos riñones, que corresponde a contraste, ¿no? Podemos ver aquí. Y la anatomía patológica, o sea, grandes lesiones. Otro estudio para ver el aparato de la uretra, es decir, una uretrocitografía. Acá esto es la mano del operador
con una jeringa, ¿verdad? Introduciendo el contraste a través del meato de la uretra, en sentido contrario, inyecta, vemos la sustancia como de contraste opacifica la luz de la uretra en todo su recorrido hasta la vejiga. ¿Estamos? Obviamente, en un perfil o una imagen oblicua, podemos ver estos estrechamientos, que es lo más frecuente, la estrechez de la luz de la uretra. ¿Ah? Pueden ser por infecciones, por traumatismo, traumatismo por secuelas, tiene dificultad para orinar, entonces solicitamos este estudio y podemos ver la luz, el calibre que está pasando. Bien, les muestro un poquito porque no lo van a ver, si no. La glándula prostática por ecografía podemos observarla, o sea, por vía suprapúbica llenamos vejiga para ver, porque recuerden que está por debajo de la vejiga la glándula prostática. Esto señalo la glándula prostática acá. Normal, ¿no es cierto? En este caso, normal. También por detrás de la vejiga y por encima de la próstata podemos observar ecográficamente las vesículas seminales. Señalo ahí. Y lo más común en los controles es la hiperplasia prostática benigna. Así como nos damos cuenta en este corte longitudinal, vejiga parcialmente llena, le hacemos ingerir líquido, y después que aguante un poco su gana urinaria y vemos, porque necesitamos llenar la vejiga para ventana y ver la próstata. En este caso ven que la próstata, ven cómo se eleva, como si fuera que se está metiendo en la vejiga, es decir, desde el piso empuja, ¿vamos?, a la vejiga, por agrandamiento, generalmente del lóbulo central, ¿vamos? Y la medimos en un corte coronal, vemos cómo sobreeleva. Toda esta es la glándula prostática, la más común, la hiperplasia prostática benigna. Pero también podemos evaluarlo por vía transrectal, por vía ecográfica. Acá está nuestro traductor y nuestra sonda que emite el ultrasonido para evaluar la glándula prostática. Ven el contorno normal, pero hay algo acá que llama la atención. Y aplicamos el Doppler. Este sector acá que corresponde a un nódulo. Señalo porque nos van a diferenciar. Toda esta es la glándula prostática. ¿Vamos? Toda. Pero aquí caracterizan un poco mejor por vía transrectal a la glándula prostática. Así como hacen el tacto, se coloca el traductor, acá tengo la sondita porque es chiquitita, es parecida a la transvaginal, ¿vamos? Parecida a la sonda ecográfica a la ¿cómo es? Transvaginal, parecida es. Y aquí tenemos un nódulo que capta el color altamente sospechoso, son lesiones malignas. ¿Cómo podemos evaluar aún mejor? Por eso les muestro las imágenes para que vean las distintas intensidades en la tomografía. Por ejemplo, señalo una próstata normal. Esto es vejiga, por debajo en un corte coronal, la glándula prostática. Este es el contorno, esta es la cápsula. Tiene una parte periférica y una parte central. ¿Vamos? Y esta parte corresponde al recto. Esto es normal, repito, se la muestro por resonancia. ¿Cómo lo define mejor la resonancia con respecto a los órganos vecinos aún más? ¿Cómo diferencio un lóbulo central y de la parte periférica? En un corte sagital la vejiga, debajo la glándula prostática, todo esto es normal. Y aquí arriba pequeño las glándulas seminales, aquí arriba. Esto corresponde al recto. Y aquí veo esta pequeña imagen blanquita, lineal, hiperintensa, corresponde a la próstata, perdón, a la uretra prostática, y acá toda la parte de los cuerpos cavernosos y esponjoso del pelo. Bien, el otro elemento a nivel del retroperitoneo son las glándulas adrenales. Aquí vemos una derecha y aquí vemos la izquierda. Vemos un nódulo redondo, que lo vemos aquí, bien buenito, bien sanito, son los adenomas. Adenomas
adrenales o suprarrenales. Esta es la glándula suprarrenal derecha y esta a la izquierda con un nódulo. Lo más común, predomina, son los adenomas. Pero, ¿ven la diferencia? Acá está la glándula, pero está aumentada de tamaño y tiene una forma irregular. Aquí a mayor aumento, irregular. Ya hablamos de lesiones metastásicas, la más frecuente pulmón, mama, páncreas y que provengan del colon recto, del colon y del recto. ¿Estamos? La más frecuente es de pulmón, ¿vamos? Pulmón es lo más frecuente que afectación de las glándulas adrenales por metástasis. Y las otras lesiones en el retroperitoneo es el linfoma retroperitoneo. Son grandes masas voluminosas que engloban a los dos grandes vasos, a la aorta y a la cava. La desplaza, pero la engloban. Son masas retroperitoneales, pero sin estenosar, sin lesión. Otras lesiones, miren cómo vienen del retroperitoneo y desplazan a ambos riñones. Obviamente aquí está fácil para meter una aguja, tomar biopsia y hacer un diagnóstico. En este caso un liposarcoma desdiferenciado. Son grandes masas, porque son posteriores y cómo desplazan. Si el crecimiento es anterior porque tiene espacio, tiene espacio. Otras lesiones, pero ya metastásicas, adenopatías retroperitoneales. ¿Por qué? Miren grandes masas. Tenemos grandes vasos que está rodeado, pero vemos la columna, es decir, el hueso, el cuerpo vertebral está destruido, está invadido junto a ¿quién? Al músculo psoas, no lo diferenciamos, el canal intervertebral está invadiendo, o el agujero de conjunción, hacia el canal medular, y las masas paravertebrales. Obviamente en este caso el antecedente de un adenocarcinoma de endometrio. ¿Vamos? Bien, y por último, ya termino, no debemos olvidar a la aorta abdominal. Y la nombro, la señalo porque tenemos los aneurismas. El aneurisma se lo estudia por tomografía computada, con reconstrucción 3D. Aquí, en un corte axial, vemos la luz, está dilatada y con contraste. Y esta es la parte periférica con un trombo parcial. Mayor a 3 centímetros, ya hablamos de aneurisma. ¿Y dónde se localizan? Por debajo de las arterias renales, en 95% son infrarrenales los aneurismas. Bien, es frecuente, pero tiene alta mortalidad. La complicación es la rotura del aneurisma. Generalmente no dan aviso, no dan tiempo, son asintomáticos. ¿Vamos? Cuando se rompen, no hay tiempo para salvarlo, generalmente. ¿Estamos? Y por eso hay controles y tratamientos también por endoprótesis en estos casos, que ya los cirujanos vasculares saben de esto. Pero yo lo nombro como vemos el diámetro, es decir, aumenta mayor al 50% a partir de 3 centímetros el calibre. Hablamos de aneurisma. Repito, más frecuentes son los infrarrenales. ¿Preguntas, dudas? Creo que anduvimos bien, una hora, justito. ¿Tienen preguntas, chicos?